Bienvenidos a Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta oportunidad conversaremos con un constitucionalista muy notable, además un experto en ciencia política, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es un promotor y un difusor del derecho incansable. Todos lo conocemos, creo que no requiere mucha presentación, Pedro Salazar. Pedro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gerardo, es un gusto estar contigo aquí en tu programa y además en un programa de la Barra Mexicana. Y además, el pretexto para platicar no pudo ser mejor. Acabas de publicar un libro espectacular que se llama Totalitarismo Total. Bueno, y es un tema que tiene que ver con todos nosotros, con los abogados, pero con el ciudadano de la calle, la mujer y el hombre en la calle, que se enfrentan a la inteligencia artificial. Y tu diagnóstico es desolador. Es preocupante. Terminas de leer esto y dices, ouch, ouch. El libro está dividido, hago una introducción y ahorita hablarás tú, en 5 partes. Primero cuentas cómo lo escribiste, quiero que nos lo platiques, pero hablas del poder, cómo la inteligencia artificial tiene que ver con el poder político y económico, con la responsabilidad, con la creatividad, con el amor. Vamos, este capítulo es particularmente interesante, y con la creatividad. Empecemos con la primera parte. ¿Qué te llevó a escribir Totalitarismo Total? Mira, yo desde hace años he trabajado, como sabes, temas que tienen que ver con la relación entre el poder y el derecho, ¿no? El poder intentando todo el tiempo salirse de los límites y de los controles que le intenta imponer el derecho, y esa ha sido como la lupa con la que he mirado problemas que tienen que ver con discusiones, debates constitucionales, decisiones de tribunales nacionales e internacionales. En fin, ese ha sido el mirador con el que me he interesado hacer mis investigaciones. Cuando era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hace ya 7 años, abrimos una línea de investigación sobre inteligencia artificial y derecho. La llamamos LIDIA, así, Línea de Investigación sobre Derecho e Inteligencia Artificial. Y desde ahí empezamos a armar a un grupo, que es un grupo muy rico, muy interdisciplinario. Nos dimos cuenta que el fenómeno exigía un mirador mucho más allá del aparato y del instrumental jurídico, y empezamos a trabajar distintas aristas en las cuales la inteligencia artificial iba impactando en nuestra vida individual y colectiva. Bueno, cuando dejé de ser director del instituto, ya en tiempos de inteligencia artificial generativa, porque cuando nosotros empezamos eso ni siquiera existía, empecé a preguntarme, bueno, ¿y este fenómeno de la inteligencia artificial generativa, cómo irrumpe en las dinámicas de la relación entre el poder y el derecho? Y en esa reflexión decidí y me animé, que créeme que me costó trabajo animarme, porque es un tema complejísimo, muy técnico, en el cual pues hay que tener conocimientos que no necesariamente un abogado tiene para comprender cómo el fenómeno de la tecnología y de la inteligencia artificial, y en particular de la generativa, va evolucionando. Y dices en tu presentación, ya va a ser un problema doble, porque conforme yo avanzaba, ya avanzaba el problema de la inteligencia artificial y tenía que estar actualizándome permanentemente. Y cuando el libro sale, a lo mejor ya en algunos capítulos está desactualizado. Ahí me das la pauta exactamente para explicar por qué decidí enfocarlo así. Dije, no me puedo ir por los casos, no me puedo ir por los eventos, no puedo anticipar lo que va a pasar con esta tecnología que cambia a una velocidad vertiginosa. Entonces decidí, pero lo que sí puedo es enfocarme en problemas. Y dije, bueno, quiero 5 problemas, que podrían ser 20, pero dije 5. Quiero el de la relación de el poder, la inteligencia artificial y el derecho. Ahí, Gerardo, me di cuenta y sostengo esa tesis en el libro, que como todas las tesis es discutible, que creo que nuestra generación asiste a la potencial mayor concentración de poder que jamás hayamos imaginado. Del poder político, con el poder económico y con el poder ideológico. Las 3 esferas de poder que Max Weber decía que había que tener separadas si queríamos tener sociedades libres. Y pienso sobre todo en 2 polos globales, pues que son los que llevan el liderazgo en materia de inteligencia artificial generativa, que es Estados Unidos y China. Si miramos la relación que existe entre las industrias tecnológicas, por ejemplo en el caso americano que las tenemos muy claras, y el gobierno del presidente Trump, vemos una confusión de poderes entre el poder económico, un poder económico que tampoco nunca habíamos imaginado, la cantidad de recursos que tienen las empresas, las industrias tecnológicas, es mayor al Producto Interno Bruto de muchos países,
Y en ese sentido, pues es una cantidad de concentración de poder económico ingente que tiene una alianza estratégica con el poder político. En el caso del presidente Trump son prácticamente lo mismo. Y el último elemento, con la inteligencia artificial se crea cultura. Se configura la manera en la que las personas miramos, entendemos, comprendemos y nos relacionamos con el mundo. Y en ese sentido hay ahí también un ingrediente potentísimo de poder ideológico. Decíamos que el libro tiene 5 partes. Podemos hablar de la parte de poder. Empecemos, háblame brevemente de la parte de poder, política y económica. ¿Qué debe preocuparnos a los abogados? Que se estén concentrando de la forma en la que se estén concentrando y que se estén saltando todos los límites que los estados constitucionales habían imaginado para controlar al poder y para dejar un espacio para nuestras libertades. Pon un ejemplo. La capacidad que tiene el gobierno chino, por ejemplo, para perfilar el comportamiento de sus ciudadanos a través de mecanismos de tecnología e inteligencia artificial. ¿Cómo? En China no puedes ya desarrollar tu vida cotidiana si no tienes un teléfono inteligente. Se requiere para prácticamente cualquier cosa, desde para comprar algo en la calle, como para acceder a una oficina pública o privada, para el transporte público, para adquirir cualquier propiedad que quieras adquirir. Y el gobierno sabe todo de ti. Absolutamente todo de ti. Es un nivel de trazabilidad en el que sabe qué hacen los muchos millones de habitantes de su país todos los días. Y además con una lógica de perfilamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de tu comportamiento, de tus compras, de tus amistades, de tus comunicaciones, de tus redes, de los clubs a los que perteneces virtualmente, el gobierno chino te va dando una calificación del tipo de ciudadano que eres. ¿Puedes convertirte, a pesar de esto, en opositor, en disidente? Imposible. Bueno, imposible. Usando la tecnología, ¿podrías hacer también eso o no? Pues es que lo que pasa es que el nivel de control en manos, en este caso del Estado chino, en su alianza con las industrias tecnológicas chinas, de las cuales sabemos muy poco, es una alianza en la cual tienen absolutamente el control de cómo funciona el instrumental tecnológico. Y este modelo es muy atractivo para todos los países que aspiran a este totalitarismo total, como le pusiste a tu libro. Pues sí, que parecería un pleonasmo, pero no lo es. Es decir, porque ya no es el totalitarismo que la humanidad experimentó y vivió, al menos en el siglo XX. Este es un totalitarismo potencial, con mucho más capacidad de control de nuestras vidas, no solo públicas, sino también privadas. ¿Qué debe pensar un abogado que quiere defender el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad? Como abogado, ¿cómo debo enfrentar este desafío? Yo creo que nunca, jamás, los abogados, sobre todo que las abogadas que se dedican a cuestiones que tienen que ver con la vida privada de las personas, se habían visto tan desafiadas como en este momento. La capacidad de estas herramientas para entrometerse en nuestra vida privada, para utilizar nuestros datos personales, para vulnerar nuestra privacidad, nunca la habíamos imaginado. Y en ese sentido, desde el punto de vista del derecho, hay un desafío enorme. Déjame te pongo un ejemplo regulatorio. Prácticamente existen 3 modelos regulatorios en materia de inteligencia artificial hoy en el mundo. El chino, que ya hicimos alguna mención, y que en realidad es un modelo regulatorio orientado por la lógica de la política estratégica del Estado chino, que además declaró en 2017 que quiere tener el liderazgo global en materia de inteligencia artificial en el año 2030. Ese es un modelo de regulación, porque sí la hay, estatalizada. Vámonos al caso de los Estados Unidos. El presidente Trump, centrémonos ahí, en este gobierno actual, decidió que su regulación sería la no regulación. Ha dicho con toda claridad que él dejará que la industria tecnológica se desarrolle por su cuenta y ha tenido ahorita un par de reparos. En los últimos días tal cual de este programa, a la luz de un desarrollo tecnológico de una compañía de las más potentes, hoy la más rica del mundo, que es Anthropic, que desarrolló una herramienta que se llama Mythos, que es tan poderosa que no la han liberado, no la han hecho de acceso público. El gobierno de Estados Unidos ya está reconsiderando no regular, pero sí que la industria tecnológica, antes de desarrollar, le informe qué va a desarrollar. Bueno, ahí está Estados Unidos, pero en una lógica, por el momento, libérrima de no regulación. Y vámonos a Europa, que me lleva a tu tema. Europa decidió, sí, generar un modelo regulatorio. La Unión Europea desarrolló
una muy importante, digamos, coordinación entre sus países, liderada por España, para contar con una regulación en estos temas que tuviera un enfoque de derechos y en particularmente de derechos a la privacidad y a los datos personales. Es decir, puso en el centro de la ecuación nuestros derechos frente a los desarrollos tecnológicos. ¿Cuál ha sido la consecuencia, Gerardo? Uno, que no se ha podido implementar esa legislación precisamente por la velocidad con la que el fenómeno avanza y por la complejidad geojurídica de la Unión Europea. Y dos, se inhibió la innovación. En Europa no hay prácticamente desarrollos de inteligencia artificial. Hay ahí un proyecto en Francia, Mistral, hay algunos intentos tal, pero la regulación enfocada en derechos ha inhibido el desarrollo tecnológico. Y esto no quiere decir que yo abandone mis convicciones a favor de regular con perspectiva de derechos. Quiere decir que en verdad el desafío es enorme, porque quienes miramos al mundo social y lo queremos ordenar con una perspectiva en la que las personas estemos en el centro de la ecuación, hoy nos estamos viendo desafiados por una tecnología que tiene una lógica distinta. Déjame saltar al otro capítulo que también es muy inquietante, particularmente para los abogados. Bueno, todos son inquietantes para los abogados, pero el siguiente, responsabilidad. ¿Quién responde de las máquinas? ¿Quién responde de un algoritmo? ¿Quién responde si yo compro un coche sin conductor, mata a 5 personas? Yo no, yo lo compré. El que lo programó, el que lo diseñó, el que hizo el algoritmo. ¿Cómo está la responsabilidad hoy? Un tema muy de abogados para enfrentarnos a ello. Totalmente. Para mí ese capítulo, al escribirlo, al pensarlo, me llevó a concluir que los abogados, las abogadas, los juristas, nunca habíamos enfrentado un desafío tan potente para nuestra profesión, pero todavía más profundo, para nuestros instrumentos jurídicos con los que pretendemos organizar el mundo. ¿Por qué, Gerardo? Porque nosotros partimos de dos supuestos. Eso es lo que nos enseñan desde el día 1 en las universidades. El principio de autonomía y el principio de responsabilidad. Las personas somos autónomas, tomamos decisiones, ejecutamos acciones y nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y a partir de ahí construimos el instrumental jurídico. Bueno, hoy resulta que nosotros mismos hemos creado unos artificios que tienen capacidades de agencia, de aprendizaje y de autonomía. De hecho, los técnicos los llaman agentes cognitivos autónomos. Pueden plantearse objetivos, pueden aprender a una velocidad mucho mayor incluso que la nuestra, pueden decidir qué van a hacer y pueden ejecutarlo. ¿Y quién responde? Pues esa es la gran pregunta. Primero los abogados diríamos, pues quién lo financió, quién lo desarrolló, las ingenieras y los ingenieros que lo hicieron, quién lo entrenó, porque aquí la palabra entrenamiento es clave, ¿no? Es cómo entrenas para que procese y utilice los datos. Sí, hasta ahí yo diría, bueno, muy bien, podemos todavía imputar responsabilidades humanas. Pero resulta, Gerardo, que estamos a un tris, y esto no lo digo yo, lo dice Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic. Estamos a un tris de que estos algoritmos se empiecen a reproducir entre ellos. Es decir, un algoritmo conoce otro algoritmo y deciden crear un tercer algoritmo y así sucesivamente. Y en ese momento, ¿a quién le imputas la responsabilidad de lo que haga una sexta, séptima, octava generación algorítmica? ¿Cómo le haces para bajar la responsabilidad de una catástrofe que eventualmente pueda generarse por una decisión y una ejecución por una herramienta de inteligencia artificial? Responde? Pues no tenemos claro eso y creo que los abogados nos lo deberíamos de estar preguntando con toda la seriedad, porque eso ya está ahí, está a la vuelta de la esquina. Y más nos vale empezar a entender cómo vamos a imputar responsabilidades y cómo vamos además a controlar la ejecución de esas eventuales acciones. Es un tema que llevaría no un programa, sino muchos programas, pero tenemos el tiempo restringido y quiero hablar de un tercer capítulo, el de la creatividad. No la tragedia para los que escribimos de que ya se puede hacer un poema o una novela o un ensayo. Este libro mismo se podría escribir con inteligencia artificial. Yo no hablo de esto, hablo de los derechos de autor. Porque bueno, la inteligencia artificial toma de aquí, de aquí y de acá.
¿Y cómo dice, oye, eso lo sacó de mi libro? No, pero también del mío, y también del mío. No lo inventó. Cuando un escritor escribe, cuando tú lo haces o yo lo hago, tomamos una idea aquí, citamos acá, algo que nos sugirió acá y lo juntamos. Esto lo va a hacer la máquina. Ese es a mí fue un capítulo que también me gustó escribirlo. Ese parte de 2 entrevistas. Decidí entrevistar a un barrista, Kiyoshi Tsuru, experto en propiedad intelectual y precisamente en temas que tienen que ver con esto que tiene, digamos, que se desafía desde el punto de vista jurídico con los desarrollos tecnológicos, es decir, quién es el autor, a quién le otorgas el reconocimiento, la autoría de lo que se hace con inteligencia artificial. En un primer momento podríamos decir, bueno, pues a quien le da la instrucción a la máquina, y esa ha sido más o menos la solución que las autoridades le han dado, las autoridades en materia de propiedad intelectual en distintos lugares del mundo. Yo en el libro reconstruyo casos, pongo ejemplos de creaciones que se han querido registrar, incluso algunas en coautoría que dicen, soy yo y la máquina, y entonces reconózcanlo a los dos. Y hay un punto ahí todavía más desafiante. Estas máquinas que van ganando autonomía empiezan a crear también por sí solas, y entonces ¿a quién le vas a reconocer la propiedad tanto patrimonial como moral de esa criatura que puede ser artística, que puede ser musical, que puede ser cultural, pero que también puede tener que ver con el ámbito de la industria, con el ámbito de la medicina, con el ámbito de las ciencias, es decir, creaciones de distinto tipo que requieren un reconocimiento, un registro, una autorización y que ya no sabemos quién fue, quién en realidad las trajo al mundo. Porque lo que sí podemos decir es que no existían antes de que alguien pusiera un prompt y la máquina arrojara un resultado, pero una vez que ese resultado está ahí, ¿a quién le reconocemos su creación? ¿A quién le reconocemos su impronta? Y del otro lado, entrevisté a Cintia García Leiva, que es una promotora cultural, es la directora de Casa del Lago de la UNAM, y le dije, bueno, y desde el punto de vista del arte, ¿qué le representa el surgimiento de estas tecnologías? Y lo que ella me decía es que es el desafío también mayúsculo, el mayor que han enfrentado nunca, porque en efecto, todavía lo decías tú, estas máquinas componen sinfonías, estas máquinas cantan, estas máquinas escriben, estas máquinas diseñan, estas máquinas dibujan, estas máquinas nos representan en nuestras múltiples experiencias artísticas y culturales. Y en ese sentido, desafían algo que creíamos que era exclusivamente nuestro, que era la capacidad de la creación, desde la inspiración, desde la intuición, desde la posibilidad de alterar el mundo aportándole algo que antes no existía en él. Tú no abordas el tema, Pedro. Dices, dejo muchos y quizás mi siguiente tomo sea sobre esto, la inteligencia artificial y la desigualdad y el cambio climático, la pobreza. Hay un montón de ámbitos que no tocaste. Y hay uno que no tocaste, pero que a mí me gustaría comentar hoy en este programa. ¿Cuál es el futuro para los abogados frente a este gran desafío? Porque hoy la inteligencia artificial te hace una demanda, te hace una denuncia, te hace un divorcio, te hace lo que necesites. Oye, quiero un amparo, ¿con qué características? Y ni siquiera tienes que saber derecho. Y el propio juez ni siquiera tiene que ser un juez avesado. Pues con las máquinas también puede contestar lo que le mandó otro no avesado. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer los abogados es trabajar sobre la dimensión más humana de la relación con los clientes, la que se construye a partir de la empatía, de la sensibilidad, de la comprensión de cuál es la situación en la que se encuentran las personas involucradas en un litigio de cualquier naturaleza. No solo estoy pensando en cuestiones de carácter civiles o familiares. Esa comprensión de cuál es la situación en la que las personas involucradas están viviendo el conflicto jurídico en el que están, es lo único que la máquina no va a poder hacer. Porque todo lo demás, como dices, cada vez más lo vemos, la selección de las jurisprudencias atinentes, la mirada al derecho comparado, los referentes a los que hay que acercar, los votos de los jueces históricos más relevantes, en fin, todo lo que tiene que ver con doctrina, todo lo que tiene que ver con norma, jurisprudencia, la máquina en 2 segundos lo puede conectar cada vez con mayor precisión. Es cierto que se equivoca, es cierto que hay casos clamorosos en los cuales se ha descubierto que han hecho demandas y luego sentencias y ha sido un escándalo porque la máquina citó jurisprudencias inexistentes. Pero eso será cada vez más evitable. Cada vez menos. La máquina siempre te va a dar un resultado
pero mientras esté alimentada con los datos correctos, te la va a dar cada vez más ¿Qué preciso. dirías a un joven que tiene hoy 17 años y que está pensando estudiar Derecho? ¿Debe estudiarlo o ya no? ¿Debe estudiarlo? Yo creo que sí. Debe de estudiar los grandes problemas que están detrás del derecho. Al final, el derecho también es un instrumento. Es un instrumento que creamos los seres humanos para coordinar nuestra convivencia de manera más o menos civilizada y en la mayor de la medida posible pacífica. Y en ese sentido, entender las razones del derecho, los principios fundacionales del instrumental jurídico, me parece que sigue teniendo un enorme sentido. Lo que no vamos a tener que hacer ya es memorizar cosas. Es decir, lo que tenemos que aprender es a razonar y a tener criterios que nos permitan discernir, insisto, cuál es la dimensión humana de lo que está en juego cuando hay que tomar una decisión en el ámbito jurídico. Creo que ahí es en donde está nuestro nicho de oportunidad y eso tendrá que ver con desarrollar capacidades que quizá no son las que nos enseñan hoy en las universidades. Hablemos de ese nicho, hablemos de esa posibilidad. ¿Qué va a ser un abogado? O sea, entiendo que ya los abogados no van a hacer para nada lo que tú y yo estudiamos. No, yo creo que lo que van a tener que hacer es, de nueva cuenta, tener una capacidad de aproximación, déjame decirlo así, más filosófica a los problemas, ¿sí? Más existencial a los problemas que están en juego. Y estoy hablando, insisto, en un conflicto de carácter mercantil, de carácter corporativo. O sea, no me voy únicamente hacia la senda en la que nos sentimos más cómodos los constitucionalistas, que son los derechos fundamentales y los principios que los sustentan. No, yo creo que en todos los ámbitos en los que hay conflictos jurídicos, lo que hay es un conflicto de carácter social. Y ese conflicto de carácter social requiere una solución en la que las partes encuentren el mejor acuerdo posible. Y en esa dimensión creo que debe estar la habilidad de las y los juristas, en esa dimensión en la cual la solución del conflicto es una solución que, lejos de generar ruptura, arregla, compone y permite armonizar lo que se estaba rompiendo. Creo que ahí es en donde está el asunto. Y no es una cuestión de carácter técnico, es una cuestión, insisto, más de carácter filosófico. Incluso te diría, Gerardo, yo creo que tendremos que aprender a ser un poco psicólogos los abogados. Tendremos que tener mayor capacidad, insisto, para acercarnos a los problemas en su dimensión humana, porque eso es lo que la máquina no va a saber hacer, y en lo otro lo va a hacer mejor. Ya no lo va a estudiar el derecho. Es decir, muchos de estos conflictos se suscitan por razones no jurídicas y a veces le queremos dar un tono de derecho. Un matrimonio que está separando, pues no es un problema jurídico, es un problema de que nosotros lo hacemos jurídico. Exacto. Y la gente dice, no, hay que demandar, hay que hacer un problema laboral. Vamos. Pero con lo que tú dices, quiere decir que ya el derecho como lo conocemos hoy desaparecerá. Yo creo que prácticamente todas las disciplinas, como las conocemos, se van a transformar. Háblame de tu siguiente libro. Dices aquí en este tomo, en los 5 minutos que nos quedan, abórdalo. Dices, me faltaron muchos temas por abordar. ¿Cuáles fueron? Mira, a mí me gustaría imaginar, no sé si otro libro, pero una aproximación a problemas como los siguientes. El problema del odio, así como trabajo el problema del amor. Los algoritmos polarizan de una manera impresionante, porque lo que hacen es aprender de la información que se les está dando y reforzar, en ese caso, los puntos de desencuentro. Me interesa, en ese mismo sentido, el problema exactamente de la polarización social y sus efectos que ya los hemos visto, ya los estamos viendo en las sociedades que pretendían ser democráticas y que cada vez están más, digamos, separadas, más divididas y encuentran menos puntos de acuerdo. Me interesaría en la misma senda el problema de la desigualdad, del problema de la desigualdad en muchos sentidos. Quienes tenemos acceso a las tecnologías ya estamos en una situación de privilegio, pero quienes controlan además ese acceso están en una situación todavía mayor a la nuestra y quienes comprenden cómo funcionan también. Y en ese sentido me parece que aquí se está abriendo una brecha de desigualdad digital mucho más profunda que la que teníamos hace algunos años con el tema del acceso a Internet, etcétera. Creo que ahí hay algo. El problema del medio ambiente, Gerardo, que es un problema con dos aristas. Estas máquinas también tienen muchas bondades, hay que decirlo, yo me enfoco en los problemas, pero también hay muchas bondades y en algún sentido pueden ser muy útiles para salvar al planeta de los enormes, digamos, daños medioambientales que la humanidad y que la existencia les ha venido generando, pero también tienen costos ecológicos impresionantes. Las discusiones en particular sobre el tema de los costos hídricos
que implica el desarrollo tecnológico, el enfriamiento de los servidores, etcétera. Bueno, es un problema que puede terminar siendo tan existencial como el de la guerra que trato sí en este libro. Entonces, me parece que imaginar otros problemas, el de las profesiones, el problema de la educación desde la básica hasta la universitaria, me parece que tenemos que aprender a enseñar de otra manera y eso nos supone un reto y un desafío enorme. Y otro que es un lugar común, todo el mundo escribe de él, hay ya estudios interesantes, pero que hay que preguntárnoslo, el problema laboral. En verdad, ¿qué va a pasar con muchas profesiones? En verdad, ¿quiénes van a seguir siendo, digamos, agentes laborales útiles y quiénes vamos a dejar de ser? Los traductores, por ejemplo. Los traductores. Digo, ahí es evidente. Hoy yo puedo traducir un texto del chino, del húngaro, del japonés al español así. Bueno, lo más interesante, los primeros que ya pagaron el pato, que son los programadores. Fíjate, ¿no? Hace algunos años le hubieras dicho a un muchacho, una muchacha, estudia programación, vete a estudiar cosas técnicas de programación para que te contraten las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial, ese es tu futuro. Pues resulta que las grandes compañías a los primeros a los que han despedido es a los programadores, porque las máquinas programan mejor que ellos. Ahora sí que su propia creación se volvió contra ellos. Se volvió contra ellos. Pedro, podemos seguir platicando horas y horas. Siempre es muy ameno conversar contigo. Eres un gran conversador. El libro está escrito con una agilidad tan buena como la que tú expresas oralmente. Totalitarismo total. Es un trabajo que no pueden perderse quienes sean abogados y quienes no lo sean. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio conversar contigo. Muchas gracias a ti, Gerardo, y muchas gracias a tu auditorio. Es un gusto estar el día de hoy, además, en este espacio de la Barra Mexicana de Abogados. Acompáñenos la próxima vez.